Invito a todos los grupos de esta Cámara a consensuar y pactar los presupuestos del 2021, especialmente, y como es lógico, con el grupo mayoritario de la oposición. Si quería realmente un acuerdo de presupuestos, me hubiera llamado antes, como yo hice con usted, para llegar a un pacto por la reconstrucción. Pero lo único que quería hoy es un titular y una foto, y así no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la oferta del presidente de la Junta a los grupos parlamentarios para pactar los próximos presupuestos de la comunidad no ha tenido ningún éxito. Tan solo, claro está, Ciudadanos, su socio de gobierno, ha recogido ese guante y solo le necesitaría él para aprobarlos. Luis Tudanca, más crítico de lo habitual durante los últimos meses, ha reprochado a Mañueco que con ese acuerdo solo busca hacerse la foto y nada más. Aunque es verdad que unas cuentas nuevas, seguimos con ellas prorrogadas, son de vital importancia tras la salida de la pandemia sanitaria y entrando como estamos en una grave crisis económica. Acaba casi de terminar la primera parte del debate sobre el estado de la comunidad, donde el coronavirus no ha sido el principal protagonista y en el que el presidente ha ofrecido 4 leyes nuevas y 2 decretos. Laura Zambranos, la oposición ha sido muy dura con la Junta. Sí, el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, ha dicho que el presidente de la Junta ha actuado con complacencia, soberbia y desidia ante la crisis del coronavirus. Además, Podemos ha criticado que se hayan perdido empleos y autónomos en la comunidad, y los partidos centrados en las provincias, como son Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, han criticado las desigualdades territoriales existentes. El fin de la minería ya no tiene vuelta atrás. Desde hoy dejan de estar operativas las centrales térmicas de Compostilla y La Robla en León y Velilla en Palencia. Los habitantes se resignan, pero están muy preocupados. Lo malo es que se cierren cosas y no hay alternativas, eso es lo malo. Las tiendas, los bares, pues no va a haber vida para ellos tampoco. El pueblo ya ha muerto. Quedamos 4 jubilados. En libertad, el concejal del PP de la localidad salmantina de Vecinos, que fue arrestado ayer por el fallecimiento de un hombre que murió por un golpe en la cabeza la semana pasada. José Ángel de Caso, se sigue investigando si fue una caída fortuita o debido a una pelea. Buenas tardes. Efectivamente, se ha decretado el secreto de sumario y se sigue investigando a ver cuál fue el motivo que produjo ese desenlace entre 2 personas que, según nos apuntan aquí en el pueblo, vecinos de esta localidad, nunca habían tenido un motivo de discordia entre ellos, ni tampoco entre sus familias. Se llama Lucía, está en la Universidad de Valladolid y es el primer edificio del mundo en contar con un certificado que atestigua que es un espacio protegido contra el contagio. Luego les damos más detalles. Hoy los termómetros han tocado techo, superando los 35 grados en muchas zonas de nuestra comunidad. Esta noche las temperaturas seguirán siendo altas, pero a partir de mañana el calor nos dará un respiro. El jueves y sobre todo el viernes tendremos ambiente mucho más fresco. El ofrecimiento del presidente de la Junta a la oposición para pactar los presupuestos de 2021 iba sobre todo al Partido Socialista, pero Luis Tudanca ha eludido la propuesta y pide que se cumpla lo ya firmado en relación al Pacto de la Reconstrucción. Tudanca ha elevado el tono de estos días y ha dicho que en el tándem Igea-Mañueco uno pisa todos los charcos y el otro no pisa ninguno. Laura Zambranos está siguiendo el debate que está a puntito de terminar. ¿Qué más ha dicho el líder socialista? Sí, Luis Tudanca había reservado su valoración sobre la gestión de la crisis del coronavirus hasta hoy. Hasta ahora había dicho que no era el momento, pero hoy sí que lo ha hecho. Ha criticado duramente al gobierno autonómico. Dice que ha actuado con complacencia, soberbia y desidia y que se han cometido errores como no trasladar a las personas mayores a los hospitales o no dotar de más medios a provincias como Soria y Segovia. El líder socialista también ha criticado que todavía no hayan llegado esas ayudas a los y considera que Mañueco debe de pedir disculpas y marcharse. Justo al final, tras una hora de discurso, el presidente de la Junta ha lanzado su propuesta. Invito a todos los grupos de esta Cámara a consensuar y pactar los presupuestos del 2021. Pero en el principal destinatario, en el PSOE, esa invitación no ha caído nada bien. Usted viene aquí a buscar un titular, buscando un acuerdo de presupuestos en el que no se lo cree ni usted. Según Luis Tudanca, si el ofrecimiento fuera sincero, se hubiera enterado antes. Porque hemos sido muy leales, señor Mañueco, muy leales. Pero ¿hasta cuándo va a abusar de nuestra paciencia? No se deje arrastrar por los agitadores
que le acompañan. Hemos demostrado que somos capaces de dialogar y llegar a acuerdos, incluso con quienes no se lo merecen. ¿Va a pactar con nosotros los presupuestos, sí o no, señor Tudanca? Antes de pedir nada, hay que cumplir el pacto para la reconstrucción, ha defendido Tudanca en una intervención donde ha cargado contra Fernández Mañueco por falta de autocrítica, especialmente sobre la gestión de la crisis sanitaria. Solo han tenido complacencia, soberbia y desidia. Más despoblación, menos oportunidades y mayores desigualdades. Para el líder regional socialista, el balance del primer año del gobierno de coalición es pésimo. En realidad hemos tenido dudas de si este debate le haría a usted o le haría también al señor Igea, como todo lo demás. El señor Igea, viendo el nivel de la oposición, se ha ofrecido también para ejercer de líder de la oposición. El uno que pisa todos los charcos y el otro que no se mete en ninguno. Y por eso, según Tudanca, son el tándem perfecto. Pues acaba de terminar ya el debate sobre el estado de la comunidad y muy duro ha sido también el cara a cara con el portavoz de Podemos, que ha llegado a insultar al presidente de la Junta. Mañueco ha respondido conjuntamente a Podemos, UPL, Vox y Por Ávila, algo que han criticado sus portavoces. Les ha pedido que se sumen a un acuerdo de presupuestos y a los que no firmaron el pacto para la reconstrucción que rectifiquen. Con un tono bronco que ha llegado al insulto, el problema es que usted es un lerdo. El portavoz de Podemos considera que el presidente Mañueco trae al debate una Castilla y León irreal. Pablo Fernández ha lanzado también varias propuestas, entre ellas un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y del medio rural o el aumento de un 20% del parque público de alquiler. En cuanto a la gestión de la crisis sanitaria, ha vuelto a pedir una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores. Espero que ustedes no hayan negociado entre sí para que este pacto sea la tumba de la comisión de investigación sobre las residencias de mayores que exigimos desde Podemos. Una exigencia en la que coincidía con el portavoz de Vox. Algo incomprensible, pues serviría para adoptar medidas de mejora y para depurar responsabilidades si las hubiera. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado la denuncia contra la Junta presentada por la defensora del paciente. Rechaza que pueda existir delito alguno. Desde la UPL han apuntado cómo 35 municipios que suponen 180.000 habitantes han mostrado ya su respaldo a una autonomía leonesa. Luis Mariano Santos critica que la respuesta haya sido la creación de una mesa por el futuro de León, que va camino de convertirse en uno de los mayores fiascos de los últimos años, en los que ustedes repartirán responsabilidades con el Partido Socialista. El agravio no genera oportunidades, señor Santos. Tampoco el victimismo trae inversiones. El portavoz de Por Ávila ha subrayado la necesidad de trabajar unidos para reforzar el sistema sanitario y ha denunciado que la crisis haya empeorado los transportes de esta provincia. Si los trenes abulenses ya eran decimonónicos, ahora con la reducción de los servicios y los nefastos tiempos de frecuencia, ir a la capital es una auténtica odisea. El presidente de la Junta ha pedido a los grupos que no se sumaron al pacto por la reconstrucción que rectifiquen y ayuden en el desarrollo de las medidas acordadas. Nuestro modelo sanitario, cambiar el modelo productivo para darle más peso a la industria, el estatuto y sobre todo la ordenación del territorio. Llevamos 30 años de ventanas rotas. Ustedes han gestionado, pero no han reformado. Enderecemos el rumbo entre todos, si ustedes quieren. Necesitamos ya un modelo de financiación que piense en las personas, no en los territorios que tienen necesidades electorales con el Partido Socialista. Ciudadanos y el Partido Popular cerraban la primera sesión de este debate del Estado de la Comunidad, que se iniciaba a las 12 de la mañana. Se retoma mañana a la 1 con las propuestas de resolución. Veremos a ver cuántas consiguen pactar con la oposición. Laura Zembranos, volvemos contigo. ¿Cuáles han sido los principales anuncios del presidente de la Comunidad para esta legislatura? Sí, Alfonso Fernández Mañueco ha realizado varios anuncios, hasta 4 leyes sobre el tercer sector en materia de ciencia, de atención residencial y también en materia de transparencia. También ha propuesto la creación de otro pacto sobre la cadena alimentaria y ha anunciado subvenciones para el acceso a la vivienda, hasta 15 millones de euros que se ejecutarían a lo largo de este año y otros 12 millones destinados a familias vulnerables. El presidente también ha hecho una clara apuesta por la economía verde y por el desarrollo rural. Modernizar Castilla y León y que el golpe de la crisis económica sea lo menos posible. Son los dos grandes objetivos que se ha marcado la Junta para este año. Mañueco ha anunciado 4 leyes, la de transparencia, tercer sector, una ley de ciencia y la de atención residencial. En septiembre se conocerá el informe de lo ocurrido en las residencias y compromete mejoras para los mayores. A través de un único dispositivo tendremos protocolos sociosanitarios
Eje central de su discurso, la economía, con 4 estrategias: la del cambio climático, economía circular, bioeconomía y emprendimiento. Un plan de recuperación de las empresas y una apuesta por la economía verde, con 125 millones de inversión. Seremos una comunidad que no va a verter aguas residuales sin depurar a nuestros magníficos ríos. Y el medio rural, con la extensión de la banda ancha y el transporte. El transporte público va a llegar a todos y cada uno de nuestros pueblos, bonificándolo casi en su totalidad para nuestros mayores y los jóvenes. Mañueco no descarta la supresión del impuesto de sucesiones. Pero seguimos considerando que es un impuesto injusto y mantenemos intacta la intención de eliminarlo. Al Gobierno central le pide más defensa de los símbolos que están siendo atacados en el mundo y no más cesiones en lo que ha llamado un vaciamiento del Estado en las comunidades autónomas. Fin a la historia de Compostilla 2, la que ha llegado a ser la central térmica más grande y más importante de toda España, con hasta una capacidad de 1.300 megavatios. Pero lo cierto es que ya desde diciembre de 2018 no entraba en la red y hoy se clausura definitivamente después de una lucha de 10 años que, según el comité de empresa, ha sido infructuosa por parte de la multinacional y de la clase política. No le vemos salida a que alguien quiera apostar porque Endesa, después de 75 años aquí, pues invierta lo que debería invertir, y desde luego nosotros lamentamos que esta situación haya llegado. La Robla perderá una imagen icónica con el desmantelamiento de su central térmica, pero también su principal fuente de ingresos, 1.200.000 euros que dejará de ingresar el ayuntamiento en concepto de IBI, lo que supone casi un 30% del presupuesto municipal. Además, quedan en el aire 120 puestos de trabajo en un municipio que ya supera la tasa media de paro autonómica y provincial, está por encima del 16%. Eso sí, la empresa asegura que esas obras de demolición repercutirán en unos 12 millones de euros para La Robla. Una central, esta de Velilla del Río Carrión, que llegó a dar trabajo a más de 200 personas. Hoy en su interior apenas quedan 30 trabajadores que desde hoy se van a dedicar al desmantelamiento, sobre todo de la planta. Entre ellos y entre los vecinos del municipio, un sentimiento de tristeza. Reconocen que aunque la noticia ya se la esperaban, ya estaba anunciada, es el último golpe a una comarca que ha sufrido mucho y que no ha vuelto a levantar cabeza desde la desaparición de la minería. Pues el cierre de estas térmicas preocupa mucho a estos municipios que han vivido durante más de 50 años del monocultivo del carbón. Hoy hemos estado en uno de estos pueblos, en Velilla del Río Carrión, en Palencia, y esto nos decían sus habitantes sobre el cierre de su central térmica. Hay noticias que no por esperadas se asumen mejor, y eso es lo que les ocurre hoy a los vecinos de Velilla del Río Carrión. Con resignación. Con tristeza después de tantos años, pues que haya llegado este día. Su central térmica deja oficialmente de funcionar y no es más que la puntilla, dicen, no solo para su pueblo, sino para toda la comarca. A partir de ahora se quedará todo el trabajo más orientado a lo que es el desmantelamiento. Mientras desde el ayuntamiento se buscan alternativas, plantean un polígono industrial donde está ahora la central. Para desarrollar cierto negocio que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Y un centro sociosanitario en el poblado, también propiedad de Iberdrola, donde vivían los trabajadores. Aprovechar esos apartamentos y esas casas que hay para gente que quiera venir aquí a pasar su vejez. Mientras esperan la respuesta de la compañía y del ministerio, los vecinos, la verdad, tienen pocas esperanzas. Hasta ahora hemos oído hablar de tantos proyectos y ninguno se ha concretado. Estuvimos con San Glorio 12, 13 años. El pueblo ya muerto. Quedamos 4 jubilados. Esto se queda muerto porque no hay trabajo. No quieren desconfiar, pero hoy de momento, desanimados, miran hacia su central ya sin actividad y son conscientes de que en unos meses desaparecerá y el paisaje de Velilla cambiará para siempre. Hace año y medio cerraron las minas y ahora lo hacen las centrales térmicas, como les estamos contando, de La Robla, Velilla y Compostilla, tras más de medio siglo de vida. Y todo esto debido a que se da paso a una nueva etapa de transición ecológica marcada por fuentes de energía no contaminantes. Vamos a hablar con el alcalde de Cubillos del Sil, en León, donde se encuentra Compostilla 2. Antonio Cuellas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, imagino que no por esperado, hoy es un día triste para su municipio y también para la comarca del Bierzo. Bueno, efectivamente, hoy vivimos el día que nunca hubiéramos querido vivir. No por anunciado y esperado, pues todos esperábamos que no llegara este momento. Es el fin de una época que fue muy buena para la comarca del Bierzo, aunque es verdad que llevamos ya más de 30 años en crisis, con la crisis de la minería, y hoy llegamos al día en el que cierra el buque insignia de la industria en el Bierzo y de lo que fue la economía berciana durante los últimos 65 años o 70 años. Sí, alcalde, ayer conocíamos que Endesa, propietaria de la planta de Compostilla, anunciaba una inversión de 600 millones para reemplazar la clausura de Compostilla a través de proyectos de energía solar y eólica. ¿Ese anuncio les da tranquilidad? ¿Es la solución real al problema económico y de empleo de su comarca que se tiene que enfrentar a partir de ahora? Pues no. Para nosotros no supone nada porque la gran mayoría de esas inversiones son fuera de la comarca del Bierzo, en zonas muy alejadas de los núcleos de población que podrían abastecer desde aquí, desde el Bierzo, pues trabajadores a esas instalaciones. Simplemente se trata de una operación de imagen y no nos pueden vincular a la gran mayoría de esas inversiones. Lo que está claro es que ahora sí es el fin del sector del carbón y hemos visto cómo en poco más de un año las minas han cerrado. ¿Se ha peleado lo suficiente por mantener el sector? ¿O una vez que desde Europa ya se marcaron unas directrices muy claras, había poco que hacer? Bueno, en la comarca del Bierzo y la comarca de la Ciana, que han abastecido de carbón esta térmica durante muchos años, son unas comarcas que han luchado durante toda la vida. Lo que pasa que al final llega un momento que se hace muy difícil luchar cuando pues la población está envejecida, cuando quedan muy pocos trabajadores en el sector, cuando esa estrategia de ir minando la capacidad de movilización en una comarca se va extendiendo durante tantos años. Al final la gente se cansa y llegamos a un momento donde, bueno, aunque no nos rindamos, llega a ser un momento pues difícil porque las fuerzas ya no son las mismas de las que eran hace años, cuando se consiguieron muchas cosas, no solo para la comarca del Bierzo, sino para los trabajadores del sector del carbón y no cabe duda que para los trabajadores de múltiples sectores en este país. Imagino que con este cierre el Ayuntamiento dejará de ingresar bastante dinero por los impuestos que pagaba Endesa por la central. ¿Provocará un agujero económico en las arcas municipales importante? Bueno, el Ayuntamiento de Cuyos del Sil es un municipio con poca población, alrededor de unos 1.800 habitantes más o menos, y para nosotros supone aproximadamente un 60% de los ingresos municipales. Nuestro pueblo está acostumbrado a tener unos servicios determinados, una calidad de servicios, unas prestaciones en cuanto a personal, en cuanto a actividades, etcétera, etcétera, y todo eso pues va a redundar en, bueno, pues en el deterioro de la vida de la comunidad de mi municipio, y no solo de mi municipio, sino de toda la comarca del Bierzo, que ya lo llevan viviendo durante muchos años. Le vemos delante justo de la central térmica de Compostilla. Hay partidarios que quieren que siga en pie la central para que recuerde el pasado industrial y energético de Cubillos. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que no tiene sentido si no va a ser capaz de generar unos recursos económicos o una actividad económica en esta ubicación. El que se mantengan unas instalaciones, pues yo no sé si tienen algún sentido, si simplemente va a servir para recordar un pasado mejor. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer, es desde todos los ámbitos, desde las administraciones públicas, desde la empresa, que no olvidemos que la empresa Endesa nació aquí, en la comarca del Bierzo, fue donde se fundó, de la que ha sacado ingentes recursos económicos que le han permitido ser una multinacional, una empresa señera en este país. Que se quieran ir así por la puerta de atrás sin atender a unas mínimas compensaciones o atender a una responsabilidad social corporativa aquí con el entorno, es que es muy decepcionante. Nunca nos creímos que íbamos a vernos en esta situación. Yo hace un año más o menos tuve ocasión de hablar en la Junta General de Accionistas y entre todo el Consejo de Administración, e intentar apelar a sus sentimientos, que no podía ser que en un sitio donde no hace una empresa que se nos dé así la espalda. Es como si, no sé, si la Fiat se fuera de Turín, es que es algo impensable. Pues Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos del Sil, queda claro su mensaje. Mucho ánimo para su pueblo y para toda la comarca del Bierzo, y gracias por atendernos. Muchas gracias.
Hoy también hemos conocido datos que hablan del impacto de la crisis del coronavirus en la economía. El Banco de España prevé el mayor nivel de deuda pública en décadas. En un informe calcula que aumentará 20 puntos desde este año hasta el 110% del PIB. Por eso pide una subida de impuestos y priorizar el gasto para frenar el incremento de la deuda. El supervisor también estima que la economía caerá este año entre un 9 y un 15%. De momento, en lo que va de año, ya se ha contraído un 5% por la COVID-19. El dato confirma el desplome de la economía en los primeros 3 meses del año debido a la crisis del coronavirus, aunque ese periodo solo incluye los primeros 15 días del estado de alarma. Entre enero y marzo el Producto Interior Bruto retrocedió un 5,2% respecto al trimestre anterior, la mayor caída de la serie histórica. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, el descenso es del 4,1%. En Castilla y León las cifras son ligeramente más favorables. Estamos hablando primer trimestre del 2020, primer trimestre del 2019, menos un 3,9% y un 5% intertrimestral, y ha impactado 15 días. Por sectores, la industria y la construcción cayeron más de un 6% y las exportaciones un 8%. Solo la agricultura avanzó un 0,34%. Los economistas ven imprescindible ampliar los ERTEs hasta diciembre y recomiendan medidas como dedicar las ayudas a la automoción a producir vehículos no contaminantes para no tener que importarlos. También echan en falta más inversiones. Se invierte en capital tangible, es decir, construcciones, maquinaria, instalaciones, pero no se invierte en capital intangible, que es lo que crea la innovación y lo que crea ese valor añadido que pueden tener en el futuro nuestras empresas. Además, consideran que es mejor tardar algo más en recuperar los niveles previos a la crisis, siempre que el crecimiento sea sostenido. Alcaldes socialistas como el de Valladolid y Vigo se han rebelado contra Pedro Sánchez dentro de su partido porque le exigen que puedan gastar su superávit. Además, se sienten ninguneados por el Ministerio de Hacienda. Daniel de la Fuente, esta tarde se ha celebrado reunión en la Federación de Municipios y Provincias en Madrid con ambos mandatarios. ¿Ha habido alguna reacción? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como era de esperar, los alcaldes del Partido Popular han criticado la gestión que está haciendo el Partido Socialista de este tema. Por ejemplo, el portavoz de los populares aquí en la Federación Española de Municipios y Provincias, Jorge Azcón, ha criticado a Sánchez por lo que dice, lo acusa de esconderse detrás de los ministros y pide que se concrete una cita determinada para que haga frente a estos ayuntamientos, les dé soluciones. En esta misma línea, otros ayuntamientos han pedido que se pueda utilizar el superávit y lamentan que la gestión del ingreso mínimo vital pueda colapsarse por la falta de recursos que se han puesto. Recordemos, como decíais, que estas reclamaciones también vienen por parte de alcaldes socialistas como Óscar Puente, el de Valladolid, o el propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. De momento, por parte del Gobierno de España, solo se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha hablado en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros y ha dicho que apoya el diálogo con esta Federación de Municipios para llegar a un acuerdo y que las cuentas locales puedan hacer frente a esta gestión de la crisis. Era una de las reivindicaciones del sector agrario en sus movilizaciones de principios de año, evitar que se desplomen los precios en origen. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma que amplía el número de prácticas comerciales consideradas desleales, con una lista negra de prácticas prohibidas y una gris de prácticas toleradas. El Gobierno publica cuánto cuesta alquilar una casa en cualquier lugar de España para intentar frenar abusos. El ministro José Luis Ábalos ha presentado el Índice Estatal de Precios del Alquiler, que se puede consultar en la web del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Es un mapa que recoge el coste del arrendamiento por unidades censales en cualquier lugar del país. Moncloa prevé usarlo como referencia para una ley posterior que permitirá que las autonomías y los ayuntamientos puedan poner un precio máximo en zonas en las que estén pidiendo cantidades desorbitadas para alquilar. La empresa norteamericana Full Moon formalizará esta semana la compra de Aleia Rossi Sensorie y a partir de 2021 comenzará a producir cannabis.
El grupo inversor garantiza de momento que los 267 trabajadores de Aleya Rosis trabajen en el invernadero de Garray, aunque el proceso no terminará hasta que lo apruebe el juzgado de lo mercantil y se firmen las escrituras. Los sindicatos dan la venta ya prácticamente por cerrada y aseguran que el cultivo de cannabis podría traer empresas auxiliares a la zona. En Salamanca ha ingresado en prisión una mujer por impedir reiteradamente que su expareja vea a la hija de ambos. El juzgado de familia ha ofrecido un rosario de argumentos jurídicos para justificar esta poco habitual decisión. Ana Sánchez White, ¿en qué se basan para tomar esta medida? La mujer había solicitado el indulto, pero le ha sido denegado, así que tiene que ingresar en prisión por un delito de desobediencia al incumplir el régimen de visitas que tenía establecido con el padre de la hija de ambos. La cuestión se remonta al año 2012, no es un hecho puntual, ya había varios procedimientos judiciales abiertos y había sido condenada a pagar diversas multas. No constan en los juzgados denuncias por violencia contra esta mujer y los servicios sociales, los equipos psicosociales consideran que la niña no ha sufrido agresiones. Seguimos en Salamanca porque el concejal del Partido Popular de la localidad de Vecinos, que ayer estuvo arrestado por la muerte de un hombre en esta misma localidad, ya está en libertad después de haber prestado declaración ante el juez instructor del caso. Se está investigando desde el primer momento si se trató de un accidente o de una pelea. Nos vamos hasta esta localidad, en Vecinos, Salamanca. José Ángel de Caso, todo sigue abierto. ¿Puede haber más sospechosos? Buenas tardes de nuevo. Pues de momento se conoce lo que has apuntado, que José Luis García se encuentra en libertad sin fianza tras declarar como presunto autor del golpe que provocaba el traumatismo a Mario Casal, también vecino de esta localidad y por el que ingresaba en el Hospital Clínico de Salamanca y fallecía horas después. Se ha conocido, aunque se ha decretado el secreto de sumario, que agentes de la Guardia Civil tomaron declaración al resto de integrantes del grupo, porque era una pandilla de jóvenes de la localidad que se encontraba celebrando las fiestas de San Juan. No hay ningún motivo, ni había motivo de discordia entre las dos personas, tampoco entre sus familias, y es lo que ha conmocionado bastante al municipio, bastante al pueblo. Sí se sabe que el informe de la autopsia revela que no fue una caída accidental y que hubo intencionalidad, y eso es lo que ahora tratan de esclarecer las fuerzas de orden público. Desde luego, del Grupo Popular sí que voy a proponer el cese independientemente que él decida, que creo que no, continuar como concejal, dado que, bueno, pues solamente ya por la trascendencia social que ello tiene, yo creo que debería abandonar, no creería, creo que debe abandonar el ayuntamiento y como alcalde así se lo pediré. El hombre de 35 años que esta mañana ha agredido a su padrastro con un palo afilado tenía una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima. El padrastro continúa ingresado en el Hospital Universitario de Burgos y aunque su vida no corre peligro, presenta graves heridas. A pesar de la orden de alejamiento de 500 metros, el hombre de 35 años consiguió agredir a su padrastro con un palo afilado, causándole graves heridas, una de ellas en la clavícula. La víctima permanece ingresada en el Hospital Universitario de Burgos. En estas imágenes se ve cómo la propia madre del agresor le grita desesperadamente y cómo otro hombre intenta impedir que el agresor se vaya del lugar de los hechos. Ahora la policía investiga las causas de esta discusión y por qué, a pesar de esa orden de alejamiento de 500 metros, el agresor consiguió acercarse a su víctima. Y en la cárcel salmantina de Topas ha aparecido hoy ahorcado el joven acusado de abusar de una chica en Zamora en el año 2018. El acusado había salido a la calle la semana pasada para acudir al juicio por este delito. El acusado de violar a una joven en el año 2018 en la calle Benavente de Zamora ha sido encontrado muerto en esta cárcel salmantina de Topas. Se encontraba en el departamento de ingresos al padecer coronavirus y estaba a la espera de sentencia. En concreto, el joven estaba acusado de 3 delitos: robo con intimidación, el de agresión sexual a la joven de Zamora y otro de agresión sexual a una mujer de 48 años en el año 2017. La Fiscalía le pedía 29 años de prisión. La Guardia Civil ya investiga el suceso.
En la prisión, pues el protocolo obliga a hacer cuarentena durante 14 días a las personas que salen, y estando en el módulo 12, pues parece ser que ha utilizado pues parte de una sábana, lo que al parecer pues pudiese ser un suicidio. Ella es Mónica Berlanas, fue asesinada por su marido en octubre de 2016, vivía en Arévalo, en Ávila, y era madre de 2 niñas de 1 y 3 años en ese momento. Su marido, del que se estaba separando, fue condenado a 25 años de cárcel, pero desde prisión también siguió cometiendo delitos. También el asesino de Mónica quería matar a su suegro y a un amigo de Mónica. Desde la cárcel, Jonathan de la Fuente propuso a otro preso llevar a cabo ambos asesinatos. Hoy, por esos hechos, ha aceptado 4 años de cárcel tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público por este delito de proposición de homicidio. Jonathan de la Fuente reconoce que planificó la muerte del padre de Mónica Berlanas y de un amigo desde la cárcel de Segovia, poco después de ingresar en ella por asesinar a la que fue su pareja. El acuerdo entre las partes ha hecho que no se celebrase el juicio y que al acusado se le incremente en 4 años más, hasta los 29, la pena de prisión. Se dicte una orden de alejamiento de 1000 metros de las víctimas, con las que no podrá mantener contacto durante 14 años y a las que deberá indemnizar con 1.500 euros, algo que para la familia no es suficiente. Solamente por el delito anterior que se le juzgó, que fue asesinar a mi hermana delante de sus niñas, pues ya simplemente por eso le pusieron el máximo de condena, pero es que para nosotros no va a ser nunca suficiente. En la sala el acusado ha querido pedir perdón, desatando la indignación de la hermana de Mónica. No le vas a tener en la vida. Porque insiste. Sigues teniendo miedo de salir a la calle, de ir con las niñas, de impotencia, de rabia. Más de una veintena de familiares de las víctimas han seguido esta jornada desde la Audiencia Provincial de Segovia. Va a convocar en julio la mesa de diálogo con Cataluña, aunque él no va a participar ni tampoco el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Pedro Sánchez además cree que no afectará a posibles pactos con Ciudadanos. El presidente del Gobierno lo ha confirmado en una conversación informal con periodistas en Mauritania, donde ha participado en una cumbre internacional sobre la situación del Sahel. 10 días de campaña electoral en Galicia y el País Vasco, y Correos ha decidido vetar a uno de los partidos. La empresa ha optado por retener los sobres electorales de la formación de Santiago Abascal por considerar que vulneran los derechos humanos. Ahora Vox ha pedido a la Junta Electoral Central que se vuelvan a distribuir sus sobres de manera urgente. Abríamos este informativo con la propuesta que había lanzado el presidente de la Junta a los grupos parlamentarios para pactar los presupuestos de la comunidad del próximo año. Pues bien, el presidente ha terminado el debate sobre el estado de la comunidad haciendo un anuncio, y es que el consejero de Hacienda, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, va a enviar estos días una carta a todos los grupos parlamentarios para trabajar en estos presupuestos de la comunidad. De momento solamente Ciudadanos ha dicho que sí. Todos los grupos políticos tendrán una carta del consejero de Hacienda invitando a trabajar por los presupuestos de la recuperación. Espero sus noticias, soy un hombre tenaz y estoy convencido que lo conseguiremos. Seguimos viendo a mucha gente en la calle que sigue sin ponerse de forma adecuada la mascarilla, y algunos que ni la llevan incluso cuando no es posible mantener la distancia de seguridad. Hoy queremos recordarles cómo se tienen que poner y quitar, consejos sencillos pero vitales para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatoria desde el 21 de mayo, pero no nos hemos acostumbrado. Yo la veo en la mano, en el codo, sobre todo ancianos, no están conscientes de lo que está sucediendo. El error más frecuente es llevarla por debajo de la nariz. Pues es como, yo qué sé, ir desnuda por la calle. ¿Cuál es la forma correcta de colocarla? La parte coloreada hacia afuera y la blanca hacia adentro, cubriendo nariz y boca.
Hay quien la pasea de la mano, en la muñeca o en el codo, pero si tenemos que quitárnosla, ¿cómo hay que hacerlo? Con las manos desinfectadas, tocando solo las gomas, la doblamos con el interior hacia adentro y la guardamos en un sobre de papel. Y sí, podemos hablar con ella por teléfono. Recuerden, es una barrera contra el virus, no contra el sonido. No es nada cómodo, pero no nos queda otro remedio. La asignatura pendiente son las terrazas. A la gente cerca, sin mascarilla, compartiendo todo. Mientras está bebiendo con el pretexto de beber, no la tiene nadie puesta. Si no mantenemos la distancia de seguridad, en las terrazas solo debemos retirarnos la mascarilla para beber y después nos la debemos volver a colocar. El Ministerio de Sanidad recomienda no usarlas más de 4 horas seguidas y debemos tirarlas en el contenedor gris de residuos, nunca en el suelo. Científicos chinos descubren una nueva cepa de la gripe con potencial pandémico. Se trata de un virus presente en cerdos. El elevado porcentaje de afectados en ganaderos hace temer por un contagio rápido también en humanos. Es la primera construcción del mundo que recibe el reconocimiento a la protección de contagio de virus. Está en Valladolid y es el edificio Lucía de la Universidad de Valladolid, que ya destacaba anteriormente por su sostenibilidad. El vicepresidente de la Junta lo ha considerado un ejemplo de inteligencia y trabajo colectivo en Castilla y León. Este es el primer edificio a nivel global que está preparado contra el contagio de virus, un reconocimiento que es esencial y de gran valor en los tiempos que corren. El distintivo lo acredita la Organización Mundial para la Salud y Seguridad de Espacios Interiores y para obtenerlo hay que cumplir con una serie de requisitos enmarcados en 5 grandes áreas como el aire limpio, la limpieza o la desinfección. Por poner un ejemplo, aquí los pasillos son de sentido único. La UBA ya está trabajando en la patente que va a registrar en los próximos días. En unas 12 horas, los estudiantes de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, comenzarán a realizar el examen. A estas horas, alrededor de 11.000 alumnos, un 27% más que el año pasado, estarán ya nerviosos y con los últimos repasos. Nos vamos a Burgos, a una de las 53 sedes donde se realizará esta prueba en la comunidad. Leticia Gutiérrez, un examen que al menos en las formas será completamente distinto. Así es, porque faltan menos de 12 horas para que dé comienzo la prueba de la EBAU más atípica y más concurrida de la historia. El coronavirus obligará a los estudiantes a estar 1 hora antes del comienzo de las pruebas, es decir, a las 8 de la mañana, para cumplir con todos los protocolos de seguridad y prevención. El fin es evitar contagios y que todo transcurra con normalidad. Habrá también más sedes y más aulas que el año pasado, en concreto en esta provincia, en Burgos, 8 sedes y 67 aulas frente a las 25 del año pasado. Y el sol y el calor que hemos tenido esta tarde en gran parte de la comunidad ha contrastado con algunas tormentas que se han producido en las montañas de León, en Ponferrada y sobre todo en Soria. En algunas zonas como en Alcózar, esa imagen que ven, incluso han venido acompañados de granizo y de acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado. Más de 700.000 familias viven de la cultura en España y es uno de los sectores que más va a perder o más va a tardar en recuperarse de la crisis del coronavirus. Ponle cara a la cultura. Ponle cara a la cultura. Ponle cara a la cultura. El grupo vallisoletano Happening ha lanzado esta campaña para visibilizar la situación. A ellos se han unido músicos como Jorge de Fetén Fetén, el monologuista Chapu, las actrices de Valquiria Teatro y promotores técnicos, taquilleros u organizadores de eventos. Con su reivindicación nos vamos, ahora llegan los deportes. Feliz noche. Ponle cara a la cultura. 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 Ponle cara a la cultura, amigo. Ponle cara a la cultura. Ponle cara a la cultura.